video explicar la guía de manera lo más rápida posible para que después ustedes puedan profundizar un poquito más y darle un poquito más de detalle, ¿ya? Entonces definimos en primera instancia ya lo que es el sistema cartesiano ortogonal, plano cartesiano en otras palabras, como ustedes bien lo conocen, ya que es el producto entre esta recta, estas dos rectas, ya ortogonales, ya, o perpendiculares. Ya, cosa importante que tenemos que empezar a saber es que este cuadrante que tenemos acá arriba va a ser el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. El eje de las X también se conoce como eje de las abscisas y el eje Y también se conoce como el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces, definimos lo que es un vector. Un vector es un segmento de recta orientado, flecha por ahí como dice, caracterizado tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido, ¿ya? Por lo tanto, el módulo magnitud es la longitud de esta flecha, ¿ya? El sentido está determinado por la flechita que está ahí, ¿ya? Hacia dónde apunta la flecha, ¿ya? Y la dirección está dada por la recta por la cual transita el vector, ¿ya? Que básicamente lo que querría decir acá es que si nosotros extendemos esto, ¿ya? Este vector, por así decirlo, está contenido, ahí la línea no me queda muy recta, pero está contenido en una recta, ¿ya? Esa es la dirección correspondiente. Observaciones. Dos vectores van a ser iguales, ¿ya? Si tienen igual módulo, dirección y sentido. Tienen que cumplirse las tres condiciones. Y los vectores generalmente se expresan con una letra minúscula y una flecha sobre dicha letra, o con dos letras mayúsculas que indican su origen y su extremo respectivamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos, después de esto, de entender más o menos lo que es el vector, vamos a ver vectores en el plano, ¿ya? Se puede establecer una relación entre las ordenadas de un extremo de un vector asociándole a un vector anclado en el origen, ¿ya? Entonces, todo vector, ¿ya? Que específicamente puede ser trasladado acá al origen, ¿ya? Y de hecho en la mayoría de los casos se trabaja así, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener acá, si ustedes se dan cuenta, el vector A, ¿ya? Es 4,4. Entonces ubico el punto 4,4 y desde el origen trazo una línea con ese punto y ahí me queda mi flechita o mi vector. Y así sucesivamente también con los otros que tengo ahí. Están todos representados para que le echen un ojo. Después de esto vamos a definir algunas cosas de los vectores, ¿ya? Vamos a dar dos vectores, vector A, vector B, cada uno con sus respectivas coordenadas, ¿ya? Y cada un número real. Entonces, el módulo o la magnitud de un vector va a ser la raíz del cuadrado de la primera componente más el cuadrado del segundo componente, ¿ya? Entonces, de esa manera se calcula el módulo. Suma de vectores es como sumar coordenada a coordenada. Restar exactamente lo mismo. Multiplicación por un escalar, si yo tengo que un número real multiplica mi vector, entonces lo que va a ocurrir es que ese número multiplica a cada coordenada, ¿ya? Multiplica la coordenada x y también multiplica la coordenada y, ¿sí? Dado un vector AB no anclado en el origen, o sea, si yo tengo un vector que está de esta forma, donde acá está el inicio y acá está el término del vector, ¿ya? Lo que quiere decir es que puede ser que no esté anclado en el origen, ¿ya? En donde me van a dar dos puntos. Entonces, para este vector trasladarlo al origen, lo que yo tengo que hacer es x2 menos x1 y 2 menos y1. O sea, restar estas coordenadas de tal manera que me va a quedar el vector posición, ya que va a ser estos vectores que veíamos que estaban acá en el origen, ¿ya? Básicamente eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo y después les voy a explicar los ejercicios que tienen que hacer. Ya. Entonces, en el ejemplo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Dice, dado dos puntos, los que tenemos ahí, determina el vector posición, módulo y además grafica el vector posición y representa dirección y sentido. Ya, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ya, entonces vamos a tratar de primero encontrar el vector posición. Entonces, vector posición vamos a tener ahí y vamos a empezar a calcular. Ya, entonces el vector posición va a ser lo siguiente. Ya, primero
tenemos que las coordenadas x, 2 menos 3 me va a quedar, coma, y en el otro caso me va a quedar 1 menos 4, ¿ya? De esa manera. Entonces vamos restando. Entonces la primera coordenada me va a quedar, choque de signos, me queda 5, menos 3. Ese vector de ahí me queda. Ya, por lo tanto, este de acá sería, recordad, este sería de acá el vector posición, ya que queda anclado en el origen. Segunda cosa que vamos a determinar, el módulo de este vector. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el módulo de este vector y me va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a acercar un poco. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Recordar que va a ser la raíz de, en este caso, la primera componente, que va a ser 5 al cuadrado, más la segunda componente, que va a ser menos 3 elevado a 2. Perdón, ahí me equivoqué, el elevado a 2 va afuera. Ya. Y entonces lo que me va a quedar va a ser la raíz de 25 más 9 positivo, y eso me da la raíz de 34. ¿Ya? O sea que ese sería el módulo. No se puede descomponer la raíz, por lo tanto lo dejamos hasta ahí. Ya, después dice, además grafica el vector posición y representa dirección y sentido. Ya, lo vamos a hacer acá al ladito. Espero que me quede bastante bonito aquí. Ahí vamos a tener. Y ahí. Ya, por lo tanto, el vector posición parte, recuerden, desde el origen. ¿Ya? Y es 5, menos 3. Por lo tanto, me voy 5 para acá. Y bajo 3. Menos 3. Y por aquí voy a tener mi vector. Entonces vamos a tratar de unirlo. Ojalá que bueno, y ustedes lo hacen mejor. Y aquí tendríamos específicamente mi vector. ¿Ya? El sentido está especificado aquí por la flecha. ¿Ya? Y lo que tendríamos que considerar sería la dirección, que recordar que la dirección es la recta que lo contiene. Aquí ustedes pueden hacer esta recta punteada, ¿ya? Y esa de ahí sería la dirección, ¿ya? Básicamente sería eso, ¿ya? Y eso sería todo, ¿ya? Entonces lo que van a hacer ustedes acá va a ser específicamente, ya dice, representa cada vector posición en el plano cartesiano. Ahí tenemos el punto inicial y el punto final va a ser estos que están acá. Entonces, el primero va a ser AP, el otro vector va a ser AQ, el otro va a ser AR y el otro va a ser AS. Ya ahí tienen que hacerlo, representarlo, ya simplemente representarlo en el plano. Primero encontrar el vector posición y después representarlo. ¿Ya? O sea, primero van a tener que hacer esto de aquí y después van a tener que representarlo de esa manera. Ya, después, calcular el módulo, ¿ya? De estos vectores que están acá. ¿Ya? Y con eso estaríamos. Eso sería la tarea. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos.